ante las reflexiones iniciales, pero vamos a dar paso ya a iniciar la sesión de hoy de la plataforma de formación, que hoy la ponente es la doctora María Martínez Gálvez del Hospital Morales Massaguer de Murcia. Ella es experta en imagen de mama y nos va a hablar del TNM en mama. O sea que, María, sin más, cuando quieras, adelante, por favor. Sí, voy a compartir, me decís si lo veis. ¿Lo veis? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Enhorabuena por esta plataforma. Creo que es un esfuerzo titánico diario que nos está ofreciendo pues, un arsenal de información magnífico. Es un placer estar aquí este ratito con vosotros. Y bueno, yo voy a aprovechar esta invitación para acercarnos al escenario del TNM en cáncer de mama, en su 8ª edición, que es la que tenemos vigente, que bueno, puede parecer un tema muy del día a día, como muy controlado, pero bueno, veremos que seguimos teniendo pues algunos conceptos que yo creo que conviene aclarar y bueno, intentaré ahondar en los posibles cambios que hayan ocurrido en esta edición respecto de la anterior. Bueno, como sabéis, es una plataforma de clasificación pronóstica que está basada en factores anatómicos tradicionales y que esto ya data de 1959, o sea que esta iniciativa ya tiene un recorrido. Estábamos trabajando hasta 2018 con la 7ª edición y desde esa fecha pues estamos con la 8ª, que es la que tenemos vigente actualmente, que ya pues no es tan nueva realmente. Bueno, como sabéis, pues esta herramienta tiene como 2 grandes bloques, que es la información del TNM clínico, que es el que yo voy a intentar ahondar un poquito más, pero porque es donde el radiólogo tiene toda la responsabilidad, porque el TNM patológico es el que debe emitir el patólogo con una pieza quirúrgica. Pero en el caso de la mama, cuando nos enfrentamos a una lesión, toda la información inicial, de donde se va a decir todo el manejo inicial de esa paciente, va a recaer en toda la información en imagen que podamos aportar, porque clínico como sinónimo de palpación, pues ahora veremos que realmente ha perdido su connotación. O sea, clínico es radiológico realmente. Por eso conviene que lo tengamos muy claro. Por supuesto, vamos a ir considerando, como sus siglas indican, el tamaño tumoral, el estado ganglionar y la metástasis a distancia. Pero la gran novedad es que la 8ª edición lo que ha implementado, lo veremos al final del recorrido, es una clasificación pronóstica. ¿Vale? A todos los efectos es una edición del TNM modulada y mejorada con la introducción de biomarcadores y plataformas genómicas. Y ya tenemos pues, algunas herramientas online, como STNM calculadora, que nos permite hacer esa extrapolación de lo que sería el TNM clásico, que ahora veremos y repasaremos algunos conceptos, al que sería el pronóstico de la nueva edición. Bien, vamos a hacer un recorrido por lo que sería el TNM clásico morfológico, centrando la atención inicial en el tamaño tumoral, el parámetro T. Bien, como novedad, os reseño ahí que, aunque se parece mucho a todas las ediciones anteriores, porque al final se basa en determinados tamaños y localizaciones, reseñar que el carcinoma lobular in situ ha desaparecido como una entidad tumoral, ahora se considera una entidad benigna, de hecho no aparece reflejado en la nueva tabla del T, y el epígrafo de TIS, que hace referencia a la sigla de cuando no hay componente infiltrante, quedaría limitado al carcinoma ductal in situ y al Payet. Para el carcinoma infiltrante, que sería del T1 al T3, se sigue clasificando, ahora os pondré unos esquemas, en base al tamaño mayor del componente infiltrante de la lesión que estemos evaluando. Y el T4, como ahora reseñaré y me detendré, tiene más que ver con afectaciones anatómicas concretas, que es donde yo creo que hay un poquito más de duda. Pero como novedad, el lobular in situ. Bien, cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente, utilizamos todo nuestro arsenal de imagen, mamografía, tomosíntesis, mamografía con contraste incluso, ecografía, y finalmente la resonancia como la técnica de mejor correlación con el resultado final anatomopatológico para establecer esa medida máxima del componente infiltrante para la estadificación. De tal forma que hablaremos de un T1 cuando tengamos entre 1 milímetro y 2 centímetros, con T1A hasta 5 milímetros, el B hasta un centímetro y el T1C hasta 2 centímetros. Sería un T2 un tumor de entre 2 y 5 centímetros, cosa que yo discuto mucho porque no se parece en nada al comportamiento de un tumor de 2 a uno de 4,5, pero eso es otro tema.
y el T3, que sería el tumor que mide más de 5 centímetros. Bien, aclarar, porque esto también suele ser motivo de duda, que cuando tengamos una lesión principal y varios nódulos satélites, pues para el parámetro T seguimos utilizando la dimensión máxima del tumor más grande. Los satélites se refieren, se describen y se indican con el sufijo M, como que estamos ante un tumor multifocal, pero el T lo sigue marcando el diámetro máximo del mayor tamaño. Y sí que hacemos una medida adicional de cara a un posible plano quirúrgico, es decir, si tenemos un nódulo principal que su diámetro máximo son 2,5 y es un T2, y sumamos microcalcificaciones o sumamos lesión adicional, tenemos que incluir todo eso en la medición, en el informe, porque eso también va a influir el plano quirúrgico de resección, pero no va a cambiar el T, ¿de acuerdo? De tal forma que la categoría T, la categoría T1 al T3, estaría marcada por el foco infiltrante de mayor tamaño. Ante múltiples focos se describen todos, no se suman y el T es el de mayor tamaño, el nódulo con su máxima medida. Si tenemos un tumor bilateral, los T's son independientes para cada mama. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que cada vez utilizamos agujas de mayor calibre para hacer un diagnóstico de una posible lesión. Aguja con aguja gruesa, con vacío. Eso significa que a veces gran parte de la lesión ya ha sido escindida de cara luego al estudio final de esa lesión. Así que la medida de un foco residual biopsiado con una aguja de gran calibre podría infraestimar el tamaño inicial de la lesión. Así que es muy importante que tengamos en los comités una muy buena correlación de toda la información para que el T sea lo más exacto posible. Esto sí que ha cambiado, pero le afecta a los patólogos. Esto es un cambio que se incorporó en la 8ª edición, que básicamente viene a decir que ahora solo se considera microinfiltrante lo que es de 1 milímetro o menos. Todo lo que suma a partir de ahí ya sería un T1A, para no andar con el 1,1, 1,2, que complicaba mucho el P patológico. ¿Qué pasa si la paciente que hemos estadificado inicialmente se somete a neoadyuvancia y ese tamaño pues, se va a modificar y se va a reducir? Bueno, pues como tenéis ahí en el ejemplo, nos encontraríamos que para la clasificación final, pues si partíamos, por ejemplo, de tumor que tiene 4,2 centímetros, que sería un T2, y finalmente nos queda esta imagen con un nódulo principal de 1 centímetro y pequeños nódulos satélites, pues el foco mayor residual es el que marcaría el T final, que se antecede con la I, que significa que es después de la neoadyuvancia, y se pondría el sufijo M si quedasen los nódulos satélites, como en este caso, pero igual que ocurre al principio, tampoco sumarían para ese T final. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el T4? Que yo creo que es lo más complejo porque no tiene que ver con tamaño, tiene que ver con afectación de determinadas estructuras anatómicas, pero de una forma muy concreta. Bien, hablaremos de un T4A cuando tengamos invasión de la pared torácica, pero más allá del músculo pectoral. Una infiltración directa del músculo pectoral sería un T del tamaño del nódulo. No pasaríamos al T4A hasta que no invadiese más allá de esa estructura. El T4B es una afectación del tumor en la piel, pero la invasión directa de la dermis no es un T4B. Como requisitos, se tiene que afectar la epidermis, pero se exige que haya ulceración en piel o que tengamos nódulos satélites independientes del tumor principal en piel como afectación para el T4B. Si sumamos el A y el B en el mismo tumor, tendríamos un T4C. Y también sería un T4B cuando vemos el edema en piel, pero solamente en 1/3 de la mama, sin componente inflamatorio. Porque si tenemos componente inflamatorio, entramos en otro concepto, que es el cáncer inflamatorio, el T4D, que es la típica paciente que debuta con una mama inflamada, roja, piel de naranja, que se etiqueta como una mastitis infecciosa, que se somete a tratamiento antibiótico, que no mejora, que cuando llega a nuestra unidad pues ya tiene esta piel engrosada, este edema difuso de mama sin ninguna lesión concreta definida, una axila habitualmente metastásica al diagnóstico y que habitualmente pues hacemos un punch de la piel porque lo que estamos sospechando es que tenga un carcinoma inflamatorio con émbolos tumorales en la dermis de esa paciente. Ahora bien, algunas connotaciones muy importantes respecto del carcinoma inflamatorio que sigue siendo motivo de discusión en nuestros comités. Si no hay cambios inflamatorios clínicos, no hay eritema y edema más allá de 1/3 de la piel, el tener
trombos tumorales en los linfáticos dérmicos no es una categoría T4D. Sin ese componente inflamatorio clínico, la estratificación sería la del nódulo de mayor tamaño, igual que el T1, T3. Al contrario, si tenemos todos los signos clínicos de un proceso inflamatorio con una axila metastásica, con un origen en la mama, el que un punch concreto no nos dé esa infiltración de émbolos tumorales no descarta que eso sea un carcinoma inflamatorio, lo seguiría siendo. ¿De acuerdo? Un carcinoma inflamatorio sometido a neoadyuvancia, que es lo habitual, por ese estadio localmente avanzado inicial, independientemente de la respuesta que experimente a lo largo del tratamiento, al final seguirá estadificándose como un IPT4D. Siempre seguirá siendo inflamatorio hasta el final. Eso también es importante para reseñarlo en nuestros informes. ¿Qué pasa con el parámetro N de estado ganglionar? En el que no tenemos tantos cambios, pero que yo voy a aprovechar para contar un poquito, porque yo creo que aquí sí que tenemos una labor importante en los radiólogos que puede ayudar en la toma de decisiones. El parámetro N clínico nosotros lo abordamos desde el punto de vista ecográfico. La mamografía muy poquito, la resonancia nos puede dar más información de una posible mamaria interna o de una posible invasión de la grasa periganglionar, pero toda la estadificación inicial, el peso, lo vamos a colocar en la ecografía de la axila. Bien. El estadio clínico de la axila hace referencia a metástasis confirmadas en determinadas localizaciones con o sin conglomerados. Pero nosotros como radiólogos podemos ver una anomalía de sospecha morfológica para sospechar una metástasis, podemos colocarlo en los niveles anatómicos correspondientes, tal como dice el N clínico, pero también podemos anticipar número de ganglios afectos. Y eso ya nos pone en el territorio del N patológico, que se basa en número de ganglios afectos. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra unidad? Cogemos el concepto del N clínico, es decir, una punción en un ganglio de nivel 1, pues estaríamos en el N1, la punción del suprainfraclavicular pues es un N3, pero tenemos algunas consideraciones que modifican esta estadificación inicial, que sería básicamente el esquema que voy a mostrar a continuación, teniendo en cuenta que ya partimos de que para hablar del N clínico, fijaos que todo empieza con metástasis ya confirmada, ¿de acuerdo? O sea, ya implica una punción por parte del radiólogo, que si esa estadificación la hemos hecho por punción nosotros, se pone el sufijo F, como que ha sido un N positivo por punción. Si esa información la hemos obtenido con un centinela, es ese N como referencia para estadificar. Recordar que el centinela es una estadificación, no es un tratamiento. Bien, este es el esquema que ellos proponen, ¿vale? O sea, si tú pinchas un ganglio en el nivel 1 y es positivo, es un N1, para ellos el conglomerado es el N2, la mamaria interna es el N2B, y luego pues el infra, el supra y la combinación de mamaria y axila son los estadios N3. Pero esto se pelea un poquito con el N patológico, que el N patológico lo que nos dice es lo siguiente: de 1 a 3 ganglios es un N1. Da igual si tiene un conglomerado, si no lo tiene, ¿dónde está? Es un N1. De 4 a 9 ganglios es un N2. Y más de 10 ganglios es un N3. Si esto lo llevamos y lo reconvertimos, el N clínico, al RN, lo que nosotros llamamos aquí el RN, que es, vale, vamos a juntar características del clínico, características del patológico, y vamos a intentar acercar lo más posible la información nuestra a lo que se encontraría un patólogo si el cirujano le entregase la axila para analizar. Y sería esto: si nuestra ecografía es negativa, sería un N0. Si tenemos un ganglio de sospecha, pero la punción ha sido negativa, seguiría siendo un N0. Pero fijaos, de 1 a 3 ganglios en nivel 1 con punción positiva sería un N1, pero una afectación de un nivel 2 que implica toda la afectación sistemática del nivel 1, que por supuesto sería más de 4 y más de 9 ganglios, ya estaríamos más cerca de un N2 patológico siempre. El conglomerado seguiría siendo el N2. 4 más ganglios que solo podemos identificar y contar en nivel 1 no es un N1, porque esta paciente, si se interviniese, ya estaríamos en un PN2 sistemáticamente, lo cual es un RN2A. La mamaria interna seguiría siendo el N2B. La conjunción de mamaria y axila pues seguiría siendo la estadificación del N3B. El infraclavicular lo mantenemos como el 3A y el supraclavicular como el 3C. Aquí lo que realizamos es, cuando hay afectación de niveles superiores, pues la punción
de los ganglios que marcarían el nivel grado de estadificación. Es decir, ante una sospecha de nivel 1, 2, 3, iríamos a por el 3 con punción para tener confirmado que estamos en un N3. Esto es un ejemplo. Si nos basásemos en el N clínico, este sería un N1, porque son ganglios metastásicos con punción en nivel 1 sin conglomerado. Si nos basamos en la información adicional que somos capaces de dar los radiólogos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 ganglios metastásicos en nivel 1, que eso es realmente un PN2. Así que para nosotros, nuestro comité es un RN2. En la toma de decisión sería un localmente avanzado ganglioso. ¿Qué pasa con el parámetro M de metástasis a distancia? Bueno, muy poquitos cambios, ¿vale? Recordar que habitualmente, no sé cómo trabajan otras unidades, pero esto suele estar separado de la propia unidad de mama, suele ir al campo de evaluación del Tate Body, de otras áreas para estadificación de metástasis o incluso de medicina nuclear, el PET-TAC, la Gama García. O sea, hay muchas técnicas para obtener la información cuando se considera indicado el estudio por el estadio de la paciente. No todas las pacientes llevan todos los estudios sistemáticos, dependiendo de su estado inicial. Pero bueno, recordar que el LM0 sería cuando no hay ninguna sospecha, ni clínica, ni en imagen de metástasis a distancia, que el M1 es una sospecha de metástasis clínica o en técnica de imagen, el PM1 es la confirmación histológica de esa metástasis a distancia y que el M0 no es una categoría válida, no se considera a todos los efectos para estadificación. En esto no tenemos grandes variaciones, probablemente la variación pues será qué técnica vamos implementando para conseguir esa información. Bien, llegado a este punto, nosotros tendríamos un TNM con características morfológicas tradicionales en las que tenemos poquitos cambios respecto del TNM que veníamos trabajando, pero que tenemos que dominar exactamente igual, en el que hemos implementado otra serie de variables que en el cáncer de mama nos han enseñado que una paciente que parte de un mismo tamaño tumoral con una misma afectación ganglionar puede tener un recorrido pronóstico diferente. Y no entender muy bien por qué, porque si consideramos el TNM como agrupaciones pronósticas, deberían seguir un mismo recorrido, y no es así. No es así porque el cáncer de mama va a estar modulado por otra serie de variables que tenéis ahí reseñadas y que en el estudio inicial que se ha hecho, y yo creo que se irán implementando otras variables, hay que considerar el grado tumoral, receptores de estrógenos y progesterona, la sobreexpresión del ER2 y el resultado de las plataformas genómicas que cada vez utilizamos más, pronósticas de las pacientes. Eso nos lleva a que vamos a tener factores moduladores a favor de la paciente y en contra de la paciente para un mismo tamaño tumoral y una misma afectación ganglionar. De forma que si tenemos grado 1, receptores positivos o sobreexpresión de ER2, vamos a mejorar el pronóstico de esos pacientes, y al contrario, si esa paciente ya pasa a ser un grado 3, no sobreexpresa receptores hormonales o es un ER2 negativo, su pronóstico, aunque el TNM morfológico de partida sea igual, el pronóstico final no lo va a ser. Y es esto, o sea, nosotros partíamos, esta sería la tabla tradicional morfológica por estadificaciones en estadios del TNM de la octava edición, ¿vale? Ahí básicamente lo que tenéis recogido es el T, el N y el M. ¿Qué pasa si sumo las nuevas variables que son moduladoras del pronóstico? Pues ocurre esto. Y hay cosas tan impresionantes como que, pues, partiendo de este estadio en el que estamos con un T2N1 o un T3N0, que prácticamente, si os fijáis, morfológicamente, por estas características del TNM, sería un 1B, que pues es un buen pronóstico para la paciente, ¿no? No parece que esté tan mal. Si seguimos esta línea, en concreto, ¿vale? Si sumamos un grado 3, fijaos lo que va ocurriendo. Ya estamos en un 2B. Si le quitamos receptores hormonales y sobrepresión de ER2, nos colocamos en un 3A. Para la misma paciente, con el mismo tamaño y la misma afectación ganglionar. Luego esta paciente no va a tener un recorrido pronóstico similar al anterior si no consideramos todas estas variables. Y esto se puede traducir en una intensificación de tratamiento, una intensificación de seguimiento, una dedicación especial a este tipo de pacientes o implementar nuevas terapias que puedan mejorar el pronóstico de estas pacientes que con el TNM tradicional no tendríamos detectadas como de mayor riesgo. Este es el estudio que llevó a la conclusión de que esas variables son las que en principio deberíamos considerar para modificar
los factores pronósticos del TNM morfológico, que sigue siendo competencia absoluta de la imagen y del radiólogo, pero estas variables ya no son nuestras, estas variables ya están en el campo de la inmunohistoquímica y en el campo de otros compañeros de anatomía patológica y, por supuesto, en el desarrollo de todas las plataformas genómicas, que bueno, ya tenemos diferentes ensayos y diferentes grupos en las que sabemos que hay que indicarlas según el contexto de la paciente. Como conclusión, por tanto, de esta octava edición del cáncer que os he presentado, bueno, recordad que tenemos todas las variables anatómicas en las que ya habéis reseñado que no hay relativamente cambios importantes en lo que hayamos trabajando, salvo el de in situ, o el concepto de multifocalidad, que igual, bueno, no siempre ha estado tan claro, pero yo creo que son muy similar. Tampoco hay grandes cambios en el N, pero sí yo creo que es importante que sumemos la información del número de ganglios, como he comentado, y hacer mucho hincapié en que en nuestros comités deberíamos, cuando una paciente llega a una conclusión después de una discusión multidisciplinar de un TNM, debería aparecer el TNM morfológico y debería aparecer con este sistema de cálculo su TNM pronóstico, porque eso también nos enseñará mucho de cómo se van a ir comportando este tipo de tumores. El conocimiento del TNM, aunque parezca algo redundante y que siempre se repite o que lo tenemos muy controlado, es fundamental. Quiero reseñar mucho que cuando hablamos de clínico hablamos absolutamente de imagen, hablamos absolutamente de imagen. Tenemos que implementar todo nuestro arsenal de técnicas de imagen para obtener la máxima información inicial de esa paciente sobre la que va a recaer todas las decisiones terapéuticas iniciales. O sea, sobre ese estadio decidimos si va a cirugía primero, si va a quimioterapia primero, si va a cirugía conservadora, si mastectomía, toda la guía necesaria para el abordaje inicial de una paciente es de imagen y eso es un TNM clínico. Y ese sigue siendo competencia nuestra 100%. Que la octava edición contemple la parte pronóstica, pues es algo que yo creo que tenemos que implementar en nuestra práctica clínica habitual, tenerlo presente en todas nuestras unidades, en nuestras discusiones de comité y ver realmente si este camino, esta nueva consideración pronóstica, nos lleva a identificar subgrupos de pacientes que podamos abordar de forma diferente en cuanto a intensificación de seguimientos o en cuanto a otro tipo de terapia que pueda controlar mejor su evolución. Y eso sería todo, en forma muy resumida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, por esta exhaustiva revisión del TNM, que como dices es un tema fundamental, ¿no?, para el manejo del paciente. Es muy interesante esto que han actualizado ahora de los biomarcadores moduladores de pronóstico, ¿no? Creo que en el estadiaje, pues, si se tienen en cuenta, seguro que es más afinado, ¿no?, como has demostrado. Si te parece bien, vamos a pasar al turno de preguntas. Voy a ir leyéndola y las contestas. Salva ha hecho varias preguntas. Pone aquí, ¿cuál es tu experiencia y opinión sobre la aplicación del informe estructurado en informes de radiología de mama? Bueno, yo creo que esa es la segunda parte, que yo siempre digo que al final el producto que nosotros emitimos de todo este esfuerzo y todo este recorrido, lo que nosotros le vamos a ofrecer al clínico, porque nosotros tenemos como dos grandes clientes, por decirlo de alguna forma, la paciente, pero al otro lado tenemos al clínico. Nuestra forma de comunicación es el informe. O sea, todo tiene que estar reseñado. De hecho, se rige por ley, ¿no? Entonces, dejar de reseñar una información relevante, pues es un problema a la hora del manejo de esa paciente. Entonces, efectivamente, cuanto más estructurado tengamos la información que sistemáticamente debería aparecer en un informe, especialmente si nos enfrentamos a una paciente con una patología tumoral, mucho más sencillo será poder tomar decisiones en base a esa información, independientemente de que luego en los comités haya que hacer muchas aclaraciones de connotaciones particulares que cada paciente pueda tener, pero la información del TNM morfológico debería ser rigurosa y estructurada, efectivamente. Muy bien. En relación también al informe, Salva pregunta si debe incluir variables, una valoración más cuantitativa o cualitativa. Supongo que muy importante, ¿no? Cuantitativa también en cuanto al tamaño y todo esto, y de biomarcadores, cada vez más importante, ¿no? No, claro. Cuantitativa seguro, que es decir, nosotros yo siempre le digo a los estudiantes cuando vienen
que aparte de enfrentarte a una clínica, a un caso, hacer todas las pruebas, decir si es normal o patológico, si es patológico, qué grado de sospecha, pincharlo, estadificarlo, al final tú vas a un comité y dices a tus clínicos, esta paciente tiene un cáncer de mama. La siguiente pregunta inmediata es, ¿cuánto mide? ¿Es un nódulo único? ¿Hay lesiones adicionales? ¿Hay extensión al complejo areolar? ¿Implica músculo pectoral? ¿Toca piel? ¿Qué distancia tengo hasta el pezón? ¿Tengo margen graso para una conservadora? Quiere decir, hay un idioma común que hemos aprendido a manejar, que en la mayor parte de nuestros informes está contemplada esa información, porque sabemos que es la que ellos van a necesitar para la toma de decisiones. Y la parte cualitativa que comentaba, pues es que luego no es tan sencillo como, si es un T2, no tiene micro, si está tanto, tiene una indicación concreta, no porque tenemos muchas variables en juego, desde el tamaño de la mama, desde el resultado estético, desde la imposibilidad de una radioterapia después de una conservadora, desde una preferencia de la paciente, de que estemos en un contexto de mutación BRCA en el que ya empieza a barajarse cirugías más radicales, incluso de la mama contralateral. Esto no es más que el comienzo de un juego de decisiones cada vez más serio. Y luego el TNM, por ejemplo, que uno entendía, a ver, si yo tengo un T2N0 de 2,5 centímetros, que es un tumor mínimo inicial con una axila negativa, en nuestra cabeza del día a día uno podría pensar, bueno, pues ya está, una conservadora, es un tumor pequeñito, la axila negativa, esto es lo mejor, ¿no? Bueno, pues ahora eso tampoco es así, porque esa misma paciente, con ese 2,1, 2,2 y una axila negativa, si en un estudio de inmunohistoquímica finalmente es un ER positivo o es un triple negativo, va a tener una indicación de quimioterapia neoadyuvante. Ya no va a ir ni siquiera a cirugía conservadora. O sea, ya tenemos un factor modulador que es esa inmunohistoquímica que nos va a dar el patólogo. Pero es que si es un T1, que es lo más favorable que hay, y somos capaces como radiólogos de detectar una metástasis, en ese caso, y es un error positivo o triple negativo, esa metástasis también va a indicar la quimioterapia neoadyuvante de esa paciente. Y esa responsabilidad es absolutamente del radiólogo, porque es la única herramienta que tenemos inicial para separar la N0 de la N1 y poder indicar correctamente algo que ya está demostrado que si se hace en ese régimen tiene mejor pronóstico que si vamos a una cirugía inicial. Esto cada vez es más complejo e implica más variables que empiezan con nuestra información, pero hay que sumar mucho más. Muy interesante. La siguiente pregunta que nos hace es en cuanto al... Comenta que en los últimos años se ha desarrollado la elastografía y pregunta cuál es tu visión sobre la aplicación de la elastografía en la radiología de mama. Bueno, esto me voy a permitir el lujo de tener al doctor Ganau con nosotros, del que yo aprendí, y creo que nadie mejor que él, aunque sea saliendo un poquito del guión, nos puede decir en qué punto la coloca actualmente, porque nosotros hicimos pues, unos pequeños intentos iniciales gracias a su aportación, pero es verdad que no la estamos desarrollando en la práctica clínica y igual nos estamos perdiendo algo importante que nos pueda referir. Yo te invito, Sergio, cuéntanos. Nada, yo tampoco quiero extenderme con el tema, pero pienso que bueno, la astrología tiene su utilidad, pero digamos, pero formaría parte del trabajo previo que comentaba María, ¿no? Antes pues una vez ya tenemos el cáncer, pues ya está, ¿no? Pero en ese trabajo previo, en ese momento del diagnóstico, yo pienso que la radiografía nos puede ser de utilidad siempre como complemento del modo B, ¿no? Pero o sea, siempre estamos acostumbrados al modo B ecográfico, pero hay más herramientas, ¿no? Como el Doppler, como la elastografía, ¿no? Aspectos clínicos, todo ello en conjunto es lo que nos da pues, mayor o menor sospecha y nos puede ayudar en muchos casos pues, a evitar pues eso, desde biopsias innecesarias al revés o a pinchar más, ¿me entiendes? En algunos casos yo pienso que la radiografía tiene pues bueno, su importancia como complemento del modo B y tampoco más, tampoco más. Pero forma todo parte de ese estudio, de ese trabajo previo al diagnóstico, ¿no? De cáncer de mama. En principio en el estadiaje no jugaría un papel importante, ¿no sé si... No. Jugaría un papel importante, digamos, a la hora de diagnosticar, ¿no? un cáncer de mama. Pero en cuanto al tamaño y tal, para valorar el tamaño es un poco... No lo veo yo.
De acuerdo, gracias, Sergi. Seguimos con las preguntas. María, Salva también pone que en los últimos años hay un interés por mejorar la experiencia del paciente, establecer una mejor comunicación con ella, en este caso, o él, en este sentido, se ha propuesto realizar un informe específico para el paciente y hablar directamente con él. ¿Cuál es tu experiencia sobre la explicación de la paciente con neoplasia de mama de los resultados del informe radiológico? Bueno, este es un tema que a mí me encanta. Me encanta, que yo creo que tenemos que trabajar mucho y bien, porque bueno, creo que la complacencia es mala en el sentido de pensar que somos buenos comunicadores. Creo que es un trabajo que debería incluso ya ser una asignatura obligatoria en pregrado y, por supuesto, para nosotros casi un motivo de continua formación. Yo aquí veo dos variables diferenciadas. Una es quién debería ser la persona responsable de esa información, y eso cada unidad lo resuelto de una forma diferente. Al final yo siempre digo que quien tenga toda la información le vaya a dar una información veraz, basada en la evidencia, que la señora pueda entender y manejar, y eso es un mundo porque cada paciente es diferente, y que bueno, en nuestro caso puede ser pues el clínico de la referencia de la unidad de mama, como el radiólogo que realizó en su momento la biopsia, que es a quien conoce la paciente, como hay en unas unidades. Creo que ese no es el problema es transmitir de forma adecuada, en el momento adecuado, la información necesaria para la que la paciente pueda ser partícipe en la toma de decisiones. La medicina paternalista ya pasó. La paciente, pues hay un campo de decisión que le compete, cuanto menos de entender lo que se le está ofertando. A veces no siempre hay una lección tan clara, pero es un recorrido importante porque lo que más caracteriza al radiólogo de mama es la interacción clínica con los pacientes. Los pacientes nos conocen con nombre y apellidos, somos su radiólogo de referencia, es la primera cara del sistema que ven cuando entran en un servicio de radiología con un bulto palpable. Esa información es muy sensible y muy difícil de manejar, porque ella ya sabe, la paciente sabe que tú estás viendo cosas, ya sabe que en tu experiencia tú tienes una sospecha, tú no tienes una biopsia confirmada, pero la señora necesita anticipar información. Eso es un terreno, un equilibrio súper complejo. Y hay mujeres que quieren saber, hay mujeres que no quieren saber. No puedes caer en el discurso fácil, no se me preocupe que esto no va a ser nada, eso es prohibitivo, ni adelantar una información que no está confirmada. Hay que moverse en un terreno difícil, ese para nosotros es el más exigente, porque una vez que ya tiene la biopsia confirmada, hay que decirle a la señora que tiene un cáncer, que no es fácil, pero ya tienes un nombre para su problema, ya tienes unos apellidos para su problema, ya has pasado un comité y ya sabes lo que le puedes ofertar a esa mujer para empezar a tratarle lo que ella quiere. Son escenarios diferentes, momentos diferentes, interlocutores diferentes, que yo creo que hay que trabajar mucho y bien si queremos luego incluso no contradecirnos entre nosotros, que en algunos casos, después de tanto bagaje, llegamos a confundir a la paciente. Sí, sin duda, hay mucho trabajo por hacer en la mama y fuera de la mama, ¿no? De la comunicación de radiólogo y paciente, pero el problema a veces también es que no haya conflicto con otros especialistas también, ¿no? Cuando se hace esto. Bueno, tema... La importancia del comité de mama, ¿no? Para ponernos todos de acuerdo. Pero por ponernos una reseña, no es anecdótica, es trascendente. O sea, en la última reunión de multidisciplinar, que hubo una mesa sobre unidades de mama, muy interesante, uno de los debates venía porque actualmente una paciente, a través de su plataforma sanitaria, a la que tiene acceso libre y por derecho, ella tiene su informe de un cáncer antes de venir incluso a la consulta. Ella puede abrir y leer, tengo un cáncer. Es su derecho absoluto, o sea, por ley. Esto ya viene de 2002, de la ley de derecho del paciente, ¿vale? Eso no lo podemos negar ni vetar. Otra cosa es cómo lo modulamos o cómo conseguimos que una mujer entienda que esa información ni le conviene ni le interesa, porque estamos nosotros detrás de ella para informarla mejor, para cuando tenga esa información tener todo lo que conlleva ese nombre, y que ella no se vea obligada a meterse a buscar eso. Pero eso implica un engranaje muy exigente de tiempos en nuestras unidades, entre una biopsia, un resultado, la ansiedad de la paciente, quiero saber, ¿vale? Pero es un derecho, entonces tendremos que jugar muy bien nuestras bazas si no queremos pacientes asustadas por cosas que están leyendo en casa
que luego tenemos que modular nosotros en nuestras consultas. Pero eso es una realidad hoy y lo va a seguir siendo porque es un derecho. Supone un reto, ¿no?, de la comunicación. Exacto. El acceso que tiene a la información y cómo lo comunicamos, sin duda. Es un reto que habrá que solucionar en los próximos años. Salva, cambiando un poco de tema, nos pregunta también qué piensas sobre la aplicación de la tomosíntesis y qué aplicaciones clínicas tendría a tu Salva, lo voy a resumir. Yo no quiero volver atrás. O sea, yo solo quiero trabajar con tomosíntesis porque probablemente no... A ver, lo voy a decir de otra manera. No hay ninguna técnica infalible. Ninguna. Y la tomosíntesis no deja de ser información morfológica con sus connotaciones y ya tenemos técnicas funcionales como la mamografía con contraste, como la resonancia, que dan información más allá de esos cambios morfológicos. Pero nuestra forma de trabajo no implica un contraste masivo. Implica, especialmente el cribado, se hace con técnicas de imagen, obviamente, y efectivamente se hace sin esa información funcional. Así que necesitamos técnicas morfológicas que nos permitan dar un paso más de donde venimos. Un paso más es pues, evitar superposición de tejido, evitar falsos positivos porque estamos malinterpretando una lesión, poder identificar mejor pequeños nódulos espiculados. O sea, esa ventaja diagnóstica de la tomosíntesis ya la tenemos. Prácticamente no hacemos ninguna proyección complementaria. Bueno, es un paso más de mejora diagnóstica morfológica, que ahora va a competir con técnicas funcionales que también tenemos ya implementadas en las unidades. Pero como herramienta morfológica inicial, especialmente si hablamos de un contexto de cribado, creo que es indiscutible que es la tecnología a la que deberíamos acercarnos y desear y promover en nuestras unidades para que eso sea una realidad en la práctica clínica. Muy bien. Tenemos una pregunta, bueno, a una persona anónima que te da la enhorabuena y que pregunta si el consenso que has mencionado sobre la N está disponible y dónde. Gracias. Está en el horno. Lo entregamos definitivamente ayer, porque ha sido un trabajo duro, largo, de muchos profesionales. Bueno, la intención es presentarlo en breve, o sea que lo tendréis disponible. Para la parte radiológica os anticipo que ya haremos una jornada específica solo de la parte radiológica, desde SEDIN, ¿vale? Que ya estamos organizando como una mini jornada para explicaros un poquito qué hemos defendido desde el punto de vista radiológico y cómo nos vamos a situar. Pero bueno, lo bueno de esto es que por fin hemos conseguido escucharnos unos a otros, porque a veces uno tiene muy claro lo que aporta en su visión radiológica, pero la parte clínica o no la entiende, o no la comparte, o no la conoce. Y al final estamos chocando en las decisiones, pues decisiones muy importantes para la paciente, ¿vale? Como cuántos ganglios marco, cuántos quito en una neoadjuvancia para no quitar una axila, para así quitar una axila, que eso es fundamental. Bueno, pues ese tipo de consenso era necesario, ya está ahí. Llegará en breve, yo creo que en unos meses pues lo tendremos sobre la mesa para tomar decisiones. Fantástico. Está ya prácticamente. Muy bien. Pilar Escobar nos pregunta, ¿podrías aclarar de nuevo el té en la piel de naranja reducido a 1/3 de la mama con o sin punch? Es muy pertinente porque es verdad que es complejo porque es como una paradoja, ¿no? Porque a ti te describen el cáncer inflamatorio como una invasión de linfáticos dérmicos de la piel por trombos tumorales, ¿vale? Luego uno piensa, ¿vale? Pues el requisito imprescindible es hacer un punch de esa piel y mostrar que está invadida. El asunto es que no se invade de forma homogénea. Tú puedes hacer un punch en un punto concreto en el que no tengas esa infiltración, pero clínicamente tienes un cáncer inflamatorio. Porque la parte clínica prima, ¿vale? Eso en cuanto al inflamatorio. Cambios en más de 2/3 de la piel, piel de naranja, roja, caliente, con metástasis de carcinoma de mama, aunque el punch no te rinda, se considera un carcinoma inflamatorio, ¿vale? Al contrario, tú puedes tener una infiltración dérmica de la piel por un tumor o por contigüidad o por cercanía. Si no hay cambios inflamatorios, no es un carcinoma inflamatorio. Eso hay que tener como concepto que tenemos muy claro. Respecto del T4 que ya comenta, que es motivo de discusión en los comités, una invasión por contigüidad de un tumor a la dermis de la piel no es un T4. Es el T de lo que mide el tamaño máximo de ese tumor. La infiltración de la epidermis que conlleva necesariamente la ulceración o una letalidad, un nódulo satélite independiente de ese tumor principal en piel con afectación de epidermis es lo que te marca el T4 en la piel.
Eso es muy importante, porque se tiende a decir, ay, pues toca piel, un T4. No. Será un T3, será un T2, lo que mide el tumor, pero no T4 como concepto de estadificación. Y si tenemos la piel de naranja en menos de un tercio. Entonces estamos en el T4B. Si no tienes cambios inflamatorios difusos, no damos el salto al inflamatorio. Pero y si hay esos cambios inflamatorios, pero son menos de un tercio. Estamos en T4B. T4B eso es muy importante también. Por eso, porque a veces. Porque probablemente ese punch te va a dar negativo también. ¿Vale? Entonces, es más, te da positivo ese tercio solo y no es un inflamatorio. Sigue siendo un 4B. Sigue siendo un 4B. Ese es el matiz de la estadificación. Gracias. Muy bien, también nos preguntan si podrías hablar un poco del ITN y de la valoración ecográfica post-neoadjuvancia. Sí, a ver, lo que comentaba, primero reseñar que cuando hagamos una estadificación final después de la neoadjuvancia, que es un nuevo TNM de la misma paciente, pero un nuevo TNM, porque todo ha variado con el tratamiento, siempre nuestra estadificación final tiene que ir antecedida del sufijo I, que significa que ha sido después de la neoadjuvancia, ¿vale? Y a la hora de valorar el T, cumple los mismos requisitos que antes del tratamiento, es decir, el T final nuestro clínico será el nódulo que persista de mayor tamaño, ¿vale? Si hay multifocalidad, pues se indica con sufijo persiste multifocalidad, es un M, ¿vale? Eso no suma para el T, pero sí tenemos que emitir una medida global de cuánta enfermedad queda. Porque tú puedes tener un T1 final con 5 nódulos satélites adicionales más pequeñitos, pero que se extiendan 5 centímetros más. Eso tiene que entrar en el plano quirúrgico, ¿de acuerdo? Pero es un T1. No sé si explico bien el concepto. Si además esa paciente asocia microcalcificaciones extensas en el que puedan persistir un carcinoma in situ, eso no suma para el T, pero sí suma para la cirugía. Entonces son dos informaciones diferentes en el informe. El T final, nódulo de mayor tamaño infiltrante y persistente, tamaño final quirúrgico necesario para quitar toda la enfermedad tumoral que quede si es multifocal con el sufijo M. Queda claro, María, perfecto. Pues, también nos ponen en el chat, a pesar de que se considera la mamaria interna en el TNN, la práctica habitual tiende a soslayar su biopsia cuando aparece un ganglio centinela en este territorio. ¿Alguna recomendación al respecto? Pues mira, os voy a remitir al consenso porque ha sido uno de los puntos de debate más difíciles y más conflictivos porque hay mucha variabilidad y depende tanto de que en una unidad haya un cirujano torácico que no le tenga respeto a poder entrar en un plano torácico a hacer una biopsia, a que no lo haya, con lo cual no se van a acercar al territorio de la mamaria interna. Luego está la disquisición de que aunque la confirmes no es indicación quirúrgica, pero sí por la de radioterapia. O sea, hay mucha variabilidad en este territorio. Luego te puedes encontrar solo mamaria interna, en cuyo caso, ¿qué hace con el manejo de la axila si no hay un trazador ahí, pero era un N0? Es un escenario que ha dado para un capítulo entero del consenso al que me voy a permitir demorar la información y remitiros al consenso porque nos llevaría mucho tiempo ahora, pero efectivamente muy, muy pertinente la pregunta, porque efectivamente siempre está ahí, siempre suma, siempre es peor para el pronóstico. Nosotros le ponemos mucha atención en la resonancia, mucha, cuando estadificamos, muchas en las que van a neoadjuvancia, porque a esas les hacemos el PET-TAC, nos devuelven más mamaria interna de lo que nosotros hemos sospechado. Nosotros con una resonancia y una mamaria y un PET-TAC positivo para mamaria interna la consideramos como positiva. O sea, tampoco nos empeñamos en pincharla, que esa es otra de las preguntas que siempre subyace, ¿vale? Entonces, bueno, es un territorio que merece una atención especial, sí. A Pilar Escobar, en relación a la pregunta anterior de la tomosíntesis, pregunta, ok, pero las calcificaciones pierden mucha definición. ¿Harías alguna proyección 2D y otra en tomo? O sea, en una respuesta fragmentada, ¿solo mides un foco mayor? A ver, ¿qué son dos preguntas? Por una parte entiendo lo de las calcificaciones pierden mucha definición. Bueno, yo creo que de ahí venimos, de esa curva de aprendizaje, que era nuestro miedo inicial. Es verdad que pues los que trabajamos con alta resolución en tomosíntesis, pues también hemos notado esa mejora en la interpretación. Yo creo que la imagen sintetizada de calidad
en mi experiencia, no nos ha quitado tanta información, nosotros no le tenemos un especial miedo ni respeto a esa pérdida de información, estamos trabajando casi con, pues no, casi no, con normalidad respecto de las microclasificaciones, no hemos tenido ninguna complicación especial. Yo creo que ya la experiencia nos ha demostrado que nos podemos fiar de esta tecnología. La otra pregunta creo que era de la respuesta fragmentada. A ver, la respuesta fragmentada también es muy pertinente la pregunta, porque claro, cuando hablamos de medir el foco persistente de mayor tamaño, indirectamente estamos hablando de una respuesta concéntrica, que es lo deseable para nosotros, lo deseable para el cirujano, lo deseable para el patólogo. Pero efectivamente muchas veces las lesiones fragmentan. Y cuando las lesiones fragmentan, pues tienes un área de múltiples focos en el que ninguno domina. Con lo cual, emitir un T realmente, y lleva toda la razón, es realmente difícil. Porque hay quien tiende a sumar toda el área, medir toda el área final en la que persisten focos y emitir un T de toda esa área. Pero si eso luego va a anatomía patológica y hay tejido sano interpuesto entre cada foco, no va a ser un T global, va a ser un T del foco mayor, pero efectivamente para nosotros como radiólogos es el escenario más complejo, porque tenemos que definir si todo lo que persiste como fragmentado multifocal pequeñito, todo suma en conjunto como el T final, o lo vamos a emitir como el área quirúrgica final y el T no lo reservamos. Muchas veces somos así de sinceros. No sabemos qué T final tenemos delante, porque solo si hay in situ puente entre esos nodulitos, eso suma al final, no suma, el in situ se supone que no suma, es difícil. Nosotros ahí hablamos de fragmentada como una respuesta no favorable para conservador, pero nos reservamos mucho lo del T, lleva razón. Okay. Y una última pregunta, pone sobre la respuesta ecográfica a la quimioterapia neoadyuvante en la axila. ¿Cómo lo valoras? ¿Funciona si queda algún ganglio? ¿Funciona? Ah, funciona, vale. Esto también ha sido un motivo de mucho debate en el consenso. También ha habido diferentes experiencias en las unidades que hemos trabajado esto desde el punto de vista radiológico. A nosotros nos ha funcionado poco lo de la punción después de la neoadyuvancia del ganglio cuando persistía alguna mínima duda. No lo estamos haciendo y no lo vamos a hacer, pero con muchos matices. Lo que nos ha demostrado que funciona para evitar axila después de la neoadyuvancia es la estricta selección ecográfica por parte del radiólogo, acotando qué paciente es susceptible de ese marcaje. Todas las series, si las revisáis todas, de las que hemos aprendido, llevan N1, N2, N3. Claro, eso es una barbaridad. O sea, ¿cómo controlas un escenario en el que puedes tener 9 ganglios, 10 ganglios, no sé cuántos ganglios afectos? Es como demuestro yo que he oído bien. La parte fundamental para que esto funcione es acotar qué pacientes se pueden beneficiar de eso. Son pacientes de 1 a 3 ganglios en nivel 1. Con lo cual tu margen de error es muy escaso, tu posibilidad de respuesta es muy amplia, porque eso es lo que estás intentando encontrar, pacientes que tengan una respuesta completa ganglionar. Y nuestra misión básicamente va a consistir en que ese ganglio morfológico inicial de sospecha que hemos pinchado y que hemos demostrado que es positivo, valorar si al final de ese recorrido ha respondido. Y aquí tenemos un nuevo campo importante de duda. O sea que se nota mucho que las preguntas las hace gente como nosotros que está todo el día peleando con las pacientes, porque claro, nosotros partíamos del siguiente concepto. Si tengo un ganglio negro sustituido, invadido, y al final del recorrido tengo un ganglio con su cortical fina y su hilio graso respetado, y ha vuelto a tener una morfología normal, yo considero que ha respondido. Ahí no tengo duda. O sea, la morfología del UN5 de Amonkar, del BD6 a un BD2 a un UN3 de Amonkar, pues eso claramente es una respuesta en imagen. ¿Qué nos ha pasado en este recorrido? Que para complicarlo todo, nosotros pensábamos que aquellas pacientes que no recuperaban ese hilio graso no habían respondido, con lo cual las privábamos del beneficio de hacerle un centinela y no hacerle una linfadenectomía, pero los perfiles moleculares están marcando formas diferentes morfológicas de respuesta ganglionar. Y hemos encontrado casos del triple negativo con un ganglio metastásico inicial que al final del recorrido ha disminuido muchísimo su volumen, muchísimo, que es el dato que yo creo que es fundamental, pero nunca recuperó el hilio graso y cuando lo analizamos era negativo. Luego las variables que estamos utilizando son el cambio morfológico de sospecha a no sospecha,
o que haya una disminución significativa del volumen de ese ganglio inicial, porque como variable también nos serviría para por lo menos darle la opción de recuperación de ese ganglio y de centinela después de quimioterapia. Creo que va a ser motivo de un multicéntrico, lo digo de verdad, porque las funciones de esos ganglios posteriores, hay alguna experiencia que puede ir bien, pero es demasiado intervencionismo sobre la axila de la paciente y a nosotros no nos ha rendido. O sea, nosotros lo que hemos hecho no ha dado negativo y luego pues ha sido positivo o no. Creo que tenemos que simplificar un poco también el escenario clínico. Muy bien. Pues no hay más preguntas, ha habido un montón, ya ves, el tema es interesante y genera realmente controversia porque no todo es tan claro y hay grises, como comentas, ¿no? Que todavía están por resolver, que está todo muy bien estructurado, pero no cerrado del todo, ¿no? Parece, en según qué áreas. Yo voy a dar paso de palabra a Sergi como experto, si quiere aportar comentario, hacer alguna pregunta más a María. A Sergi, por favor. No, yo pienso que lo ha dejado muy claro María, la verdad que la felicito por su charla y efectivamente no añadiría nada más. Con ganas de tener este consenso para tenerlo en nuestra mesa de trabajo, ¿no? Y poderlo aplicar cada día y ya está. De nuevo felicitarte por esta magnífica revisión del TNM. Muy bien. Salva nos ha tenido que dejar la sesión. Yo sin más pues cerraré la sesión. Yo creo que ha sido una fantástica sesión. María, hemos aprendido mucho, especialmente los que no dominamos el tema de la mama. Es muy interesante. El hecho a mí me ha gustado mucho de que se añada, además de la anatomía ahora en el TMN, pues moduladores, los biomarcadores del pronóstico, porque juegan un papel y hay que tenerlos en cuenta, no todo es la anatomía, que creo que es fundamental. Y después pues has aclarado muchas dudas, muchos conceptos difíciles que a veces en un documento escrito pues no es tan fácil de interpretar lo que parece que es sencillo, y deseosos ya de que salga el consenso de estadiaje ecográfico de la axila, porque seguro que aclarará muchas más dudas todavía. Enhorabuena, María. No sé si quieres añadir algo más. Quería agradeceros la oportunidad que nos brindáis, aprovechando tu último comentario, porque efectivamente a veces este tipo de transmisión, este tipo de compartir el conocimiento, pues ayuda mucho más que el documento escrito, que esa duda que te queda, y no tenemos tanta oportunidad ni podemos crear tanto foro, ni tanta reunión, ni tanto webinar. Es decir, que creo que es una experiencia que fluye y que nos permite en muy poquito tiempo y yo creo que muy, muy cómodo poder compartir todos estos aspectos que de otra forma sería muy difícil. Para mí es un placer porque me obliga a ponerme al día continuamente. Creo que el foro ha sido magnífico porque ha devuelto las preguntas clave en las que todos tenemos esas dudas del día a día y tenemos que seguir trabajando. O sea que enhorabuena al foro creo que se nota mucho que vamos en la misma línea, que tenemos todas esas inquietudes que tenemos que trabajar y bueno, pues decirle que estamos ahí, que vamos a seguir trabajando en esa línea, que en la medida que podamos, entre todos, porque aquí todos sumamos, pues iremos buscando esas evidencias que aún nos faltan por perfilar desde el punto de vista radiológico, por supuesto, y que pues en la medida que nosotros tengamos mucho más claro lo que podemos aportar, pues nuestros clínicos también ganarán confianza en esa información y les servirá más para la toma de decisiones, que al final es de lo que se trata en este recorrido. Así que pues un placer, de verdad que sí. Muy bien, el placer ha sido nuestro. María, muchas gracias Sergi también por tus aportaciones, y sin más os emplazamos ya a la nueva sesión de mañana. Que te paséis todos un buen día. Hasta luego. Igualmente. Adiós, que vaya bien. Adiós.